Saludos amigos, soy el pastor Salomón de la Cruz desde Cozumel. Estoy enviando un saludo muy afectuoso a todos nuestros amigos que ya se empiezan a conectar. En esta ocasión vamos a tener el tema número 23 de una serie de 24 temas, que prácticamente estoy en el penúltimo tema, sobre las glosas del arrebatamiento de la iglesia. Y este es el tema número 23, que se llama el harpazo. Ustedes saben, hablan del harpazo, es el arrebatamiento de la iglesia. Lo hemos explicado en otras anteriores lecciones, pero ahora en específico vamos a hablar de la manifestación de los hijos de Dios. No será la primera vez que lo hagamos. Ya en el último tema vamos a volver a retomar el tema de la manifestación de los hijos de Dios, pero en esta ocasión vamos a ubicar exactamente cuándo será la manifestación de los hijos de Dios. Eso es algo muy interesante, porque de pronto cuando se habla del arrebatamiento de la iglesia se confunde y de pronto alguien dice, a ver, la manifestación de los hijos de Dios, ¿cuándo va a ser? ¿Va a ser en el arrebatamiento o va a coincidir también con la Epifanía? Y pues hoy lo vamos a tocar el tema, y vamos a desglosarlo en dos textos de la palabra del Señor. Así que pues lo vamos a presentar. Este es el tema 23 para el programa de Torre Fuerte de Perú, con nuestro hermano Gesser. Él lo va a subir a su página y lo va a bajar de aquí de la página de nosotros para compartirlo en su página. Ustedes también pueden compartirlo. Es el tema del harpazo y la manifestación de los hijos de Dios. En dos textos lo vamos a analizar, lo vamos a detallar, y pueden interactuar también. O sea, vamos a hacerlo interactivo para que ustedes participen si hay preguntas y podamos entrar. Bueno, los dos pasajes que vamos a analizar son Colosenses 3:4 y Primera de Tesalonicenses 3:13. ¿Por qué vamos a hablar de la manifestación de los hijos de Dios? Porque es un tema que a veces cuando se va estudiando en las Sagradas Escrituras, de pronto dice, a ver, por fin, ¿cuándo se va a manifestar la iglesia o los hijos de Dios como tal? Y este es un tema en discusión no solamente en los círculos escatológicos, pero a veces hay creyentes que cuando lo leen dicen, a ver, este pasaje se refiere al arrebatamiento de la iglesia o se refiere a la manifestación gloriosa. Así que vamos a analizarlo, entremos en el pasaje. Son dos pasajes, repito, Colosenses 3:4, Primera Tesalonicenses 3:13. Colosenses 3:4 dice, cuando Cristo nuestra vida se manifieste, entonces nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Esto es lo que dice el apóstol Pablo. Y en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 3:13, que también es otro pasaje anterior escrito, anterior es 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 13, dice el apóstol Pablo, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Y aquí vamos a analizar cuándo es que va a venir el Señor Jesucristo con todos sus santos, como ahí lo menciona en 1 Tesalonicenses 3:13. Son dos pasajes que vamos a ir profundizando para analizar. Pero es importante, antes que nada, entender que una cosa es la manifestación de Cristo a su iglesia, a los hijos de Dios, a su pueblo. Él se va a manifestar en gracia para salvarlos. Y otra cosa muy diferente es su manifestación o su epifanía con relación al mundo. Esto es algo que debemos de tener en cuenta, porque no es lo mismo ni va a tener los mismos propósitos. La manifestación del Señor Jesucristo para la iglesia es para salvación, en tanto la manifestación del Señor Jesucristo para el mundo es de juicio, y con relación a Israel también. Entonces es para cumplir el reino, establecimiento del reino mesiánico. Bueno, entonces es importante esta decisión. Otra cosa que tenemos que entender es que a veces cuando leemos los textos, a veces tenemos que entender los términos se definen de acuerdo al contexto. Por ejemplo, la palabra manifestación generalmente lo vamos a entender desde la palabra faneró o fanerosis. Es una palabra
que quiere decir manifestación. Y a veces se refiere a su manifestación para la iglesia, es decir, en el arrebatamiento. Y a veces se refiere a su manifestación para el mundo. ¿Qué es lo que define a qué se refiere? Pues el contexto de lo que Pablo está hablando. O sea, no son términos que de alguna manera son exclusivos, como por ejemplo el término epifanía. El término epifanía tiene dos connotaciones. Una de la connotación fue su primera venida, cuando se encarnó. Eso lo dice Tito 2, capítulo 2, cuando habla de que él se manifestó y se dio a conocer al mundo. Dice, los temas que se exponen allá, dice mi amigo José Gómez, son de mucho interés. Gracias por bendecir nuestras vidas con tu ponencia, amigo. Dios te siga usando y bendiciendo. Te mando un abrazo hasta el Espinal. Saludos allá a tu familia. Saben que los quiero, son mi familia también. Y muchas bendiciones. Gracias por tus palabras de ánimo, amigo Che Gómez. Y la hermana Brenda Betsabe también dice bendiciones. Pues estamos hablando, hermana Brenda, de lo que es el harpazo y la manifestación de los hijos de Dios. ¿Por qué tocamos el tema de la manifestación de los hijos de Dios? Porque de pronto alguien dice, a ver, ¿cuándo va a ser la manifestación de los hijos de Dios? ¿Va a ser en el arrebatamiento o va a ser en el harpazo? Y hay dos textos que vamos a discutir. Por eso les decía que para entender si se refiere al rapto o se refiere a la segunda venida, tendremos que ir al contexto. Por allá nuestro hermano Héctor Rubén Briceño dice, bendiciones pastores de Mérida. Ya es pieza clave aquí en las transmisiones también nuestro hermano Héctor. Saludos hasta la Blanca Mérida, preciosa, ¿verdad? Bueno, pues a lo mejor nos veamos pronto por allá, pastor, si Dios quiere. Pero estamos hablando de este tema porque es un tema central, es un tema que creo que no admite discusión, sino que es un tema en el que nosotros tenemos que estar bien centrados. Y vamos a hablar de la manifestación. Entonces, por fin, ¿cuándo va a ser la manifestación de los hijos de Dios al que refiere el pasaje? Bueno, pues así estamos diciendo que aunque el término manifestación se usa tanto para el arrebatamiento como para la segunda venida, pues de alguna manera podemos hacer la distinción, porque hay un momento cuando Él se manifieste para venir a buscar a sus santos y otro momento cuando Él se manifieste para presentar a sus santos, con todos sus santos. Así que lo vamos a estar analizando cuando Él se manifieste para sus santos, porque habrá en ese momento del arrebatamiento una manifestación de Cristo. Habrá resurrección, transformación, salvación, recompensa y traslado a la casa del Padre. Pero cuando Él se manifieste para el mundo, habrá juicio y en ese momento también habrá una exaltación de los hijos de Dios. Y lo vamos a entender hoy cuando estudiemos Colosenses capítulo 3. Ustedes se van a dar cuenta de lo que Pablo, que es un autor que en todas sus cartas habla de la segunda venida de Cristo, en Colosenses también, porque algunos dirán, pues no he visto en Colosenses que hable de la segunda venida de Cristo. Pues hoy lo vamos a ver, aunque solo mencionaremos uno, el caso de Colosenses capítulo 3 versículo 4. Bueno, ¿qué dice el apóstol Pablo respecto a la manifestación de los hijos de Dios? ¿Cuándo va a tener lugar la manifestación de los hijos de Dios? Si nosotros entendemos esto, vamos a lograr interpretar varios textos que a veces se nos hacen difícil, pero cuando entendamos cuándo y en qué momento es la manifestación de los hijos de Dios, pues vamos a ampliar nuestro panorama también sobre la interpretación de los textos que se refieren al rapto y las que se refieren a la segunda venida. Bendiciones, Pastor Salomón, dice nuestro hermano Ronald Conrado desde Guatemala, acuérdense. Y dice el tema, en muchas iglesias ni se habla de estos temas, y en verdad son muy confortables, porque el apóstol Pablo dice que nos consolemos con la promesa del regreso de Cristo. Saludos desde el Río Dulce, Izabal, Guatemala. Saludos para allá, para mi hermano Ronald Conrado. Claro que sí, este es un tema muy central. De hecho, el apóstol Pablo, vuelvo a reiterar, en todas sus cartas lo toca. Cuando yo toque 1 Tesalonicenses 3:13, vamos a hablar de cómo Él los toca la segunda venida y el rapto de la iglesia en todos sus capítulos de la primera
epístola de Primera de Tesalonicenses. Vamos, aquí en esta epístola, vamos a Colosenses. El libro de Colosenses, Pablo lo escribe, pues prácticamente con un amanuense. ¿Quién era su amanuense o secretario? Así se le llama al que le escribía, porque Pablo ya no veía. De hecho, ya desde que escribía a los Corintios, dice que tenía un aguijón en la carne, que los ojos, y luego también escribe y dice: mirad con cuán grandes letras os escribo. Fueron sus últimos escritos, pero Colosenses ya fueron de los 3 últimos que escribió en Roma, en una cárcel domiciliaria, y lo escribe con su secretario, un amanuense, que prácticamente en el versículo 1 dice que era Timoteo. Si ustedes leen Colosenses 1:1, para los cristianos de la ciudad de Colosa les dirige esta carta una iglesia conocida que de alguna manera conoció el evangelio por medio de Epafras. Cuando Pablo visitó Efeso, cerca de esa localidad estaba Colosa, y hubo un convertido que se llamó Epafras. Llevó el mensaje a Colosas, y allí se establece la iglesia. Eso fue su tercer viaje misionero de Pablo. Epafras ahora se encuentra con Pablo en Roma, le comenta los problemas que estaba pasando, noticias de que la iglesia estaba peligrando, porque se entiende, de acuerdo al contexto, que había un personaje que estaba metiéndole ideas mezcladas. Escuchen esto, porque es interesantísimo lo que estaba pasando en Colosas, y por eso es que les va a hablar acerca de lo que les va a hablar Pablo. Un personaje que había mezclado el judaísmo con el paganismo, una mezcla de tal manera que cuando tú estudias Colosas dices: a ver, por fin, ¿cuál era el problema? ¿Era el judaísmo o era el paganismo de la gnosis? Bueno, eran ambos, porque este personaje había mezclado estas filosofías y había hecho todo un desastre con la doctrina, y se lo comentan a Pablo por Epafras, y entonces se escribe la carta Colosenses. La iglesia estaba enfrentando problemas con características muy propias de una iglesia con mezcla de judaísmo y paganismo, porque mira, aparentemente el judaísmo no concuerda con el paganismo, pero es todo lo contrario, Cuando estos se juntan, hacen un boom, caen en un misticismo tremendo. Se pueden distinguir incluso 3 subgrupos de esa mezcla. El primer subgrupo es un legalismo judaico, que les dice en el capítulo 2, 16 al 17, saben ustedes, hermanos, nadie les juzgue en comida, en bebida, en días festivos, en lunas nuevas que celebraban los judíos. Y él ataca el legalismo judaico que se había formado. Había también otro problema: la gnosis pagana. Había otro grupo que pertenecía a la gnosis, que incluso le daban culto a los ángeles, me hacen el favor, y tenían ciertas ideas allí muy raras, extrañas, las que estaban practicando esos colosos. Y el ascetismo judaico y de la gnosis. El ascetismo no solo judaico, sino de la gnosis. Los 2 tipos de ascetismo, en el capítulo 2, versículo 20 al 23, por esos decían: ¿sabe qué? Todo está prohibido, nada se vale, no toques, no manejes, no gustes, no nada. Entonces empezaron a prohibir todo, una lista de reglas tan legalistas, sí, pero caían en un ascetismo, que quiere decir sepárense de todas esas cosas, con una lista de reglas. Y bueno, pues era algo impresionante lo que estaban viviendo. Por medio de esta carta, el apóstol ahora les deja claro, escuchen que les deja claro, que Cristo Jesús, el Señor de su creación, ahora ha sido puesto como la preeminencia total. Este Señor de la creación, que es Señor sobre todo, incluido los reinos visibles y los reinos invisibles. Este Señor ha asegurado la redención de su pueblo y le ha permitido a ese pueblo participar de su propia naturaleza moral, y en ese sentido hacerlo parte de su cuerpo. Por eso continuamente se le habla de en Cristo. En Cristo, ¿qué quiere decir en Cristo? En el cuerpo de Cristo, que la iglesia está en Cristo, en su cuerpo. O sea, cuando se habla de la doctrina del cuerpo de Cristo, es una doctrina exclusivamente del Nuevo Testamento, no del Antiguo Testamento, porque solo a través de Cristo podemos estar en su cuerpo. Y hoy la iglesia, a diferencia del antiguo tiempo, participa
de su muerte, escuche eso, que participa de su muerte, de su resurrección y hasta de una plenitud en Cristo participa. En todo lo que Cristo es, la iglesia participa. Los capítulos 1 y 2 dejan claro esta enseñanza, que lo que la iglesia debe creer acerca de Cristo y su soberanía, es decir, la doctrina de la preeminencia de Cristo. Pero cuando llegamos al capítulo 3, que es el que estamos estudiando, entonces cuando se llega al capítulo 3 y 4, son 4 capítulos nada más que tiene Colosenses. Entonces el cap 3 y 4 se nos habla de cómo debemos conducirnos en base a que Cristo ya ha logrado por nosotros todo esto, y es el aspecto práctico, el deber que tenemos nosotros con ese Cristo preeminente. Así que capítulo 1 y 2 es doctrinal, capítulo 3 y 4 es práctico. Ahora, ¿cómo debemos de conducirnos? O sea, en base a lo que Cristo es, ¿cómo debemos nuestros deberes? Así que este capítulo 3 y 4 nos hablan primero del deber personal que tenemos con Cristo, luego del deber que tiene cada creyente en su iglesia local. Después nos habla del deber familiar que se tiene y el deber con la sociedad también. O sea, todo eso es lo que se habla. Pero en el capítulo 1 comienza hablando del deber del creyente con relación a Cristo, que es lo que vamos a ver. ¿Cómo pueden ellos vivir una vida agradable al Señor en base a todo lo que les han dicho? ¿Será a través del legalismo? ¿A través de la gnosis? ¿A través del ascetismo judaico? ¿Del ascetismo pagano? No, sino que lo único que tienen que hacer es que todo lo que Cristo logró, todo lo que Cristo hizo, todo lo que Cristo provee para nosotros es suficiente. Y eso lo va a reafirmar el apóstol en este capítulo 3. ¿Cómo pueden ellos vivir agradando al Señor? Entonces, a continuación, el apóstol provee prácticamente una analogía, es decir, una comparación. Es importante que entendamos esto, qué es lo que está haciendo. Está proveyendo una comparación de nuestra vida eterna con lo que resulta ser nuestra identificación con Cristo. Aunque la analogía también es con relación al bautismo, porque en el bautismo nos identificamos con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Y también en esta analogía va a mostrar cómo es la vida cristiana y cómo obtener todo esto que ahora tenemos en Cristo, en su cuerpo. Lo que se está diciendo allá es, continuando con esa sección, es que si somos del cuerpo de Cristo, escuche esto, Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo, somos uno con Cristo. Por lo tanto, donde esté Cristo, nosotros también estamos. Lo que le sucede a la cabeza le sucede al cuerpo. Y ese es el punto central. De hecho, vean cómo comienza el versículo 1 del capítulo 3. Si pues habéis resucitado con Cristo. Esta no es una cuestión de duda, no está dudando. Buenas noches, pastor. Dios le bendiga, dice mi hermano Jonathan Salgado. Dios te bendiga, Jonathan. Qué bueno que entraste a este estudio de la palabra del Señor, que estamos hablando de la manifestación de los hijos de Dios. Pero vamos a entender un misterio hermoso que el apóstol Pablo nos está revelando en este pasaje. Cuando él dice, si pues habéis resucitado con Cristo. No está dudando. No está dudando. Lo que él está diciendo es argumentando. O sea que la traducción más clara de este pasaje sería: por cuanto habéis resucitado con Cristo. Así que lo que él está diciendo es, bueno, vamos a ver cuál es el resultado de haber resucitado con Cristo. Aunque seguimos en la tierra, debemos cultivar formas celestiales, porque estamos en Cristo por la fe. Y cuando digo que estamos en Cristo, estamos en su cuerpo, cosa que no podían decir en el Antiguo Testamento. Por eso hay una diferencia grande entre Israel y la iglesia. ¿Saben cuál es? Que la iglesia está en Cristo. Israel no está en Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Bueno, estoy hablando del Israel
carnal, natural, sin haber recibido a Cristo. Pero el Israel que haya recibido a Cristo se le llama en la Biblia el Israel espiritual y es parte del cuerpo de Cristo porque está en Cristo y por lo tanto pertenece al mismo cuerpo. Bueno, si la iglesia prácticamente es el cuerpo de Cristo y Cristo, pongan atención a esta argumentación del apóstol Pablo, y Cristo ya está sentado a la diestra de Dios, que es lo que está diciendo, entonces, si estamos también dentro del cuerpo de Cristo y somos el cuerpo de Cristo, quiere decir que a donde está Cristo, ahí estamos nosotros, también estamos ya sentados. Esa es la comparación que está haciendo. Por tanto, debemos cultivar formas celestiales, así como Cristo está sentado y está a la diestra del Padre y está rodeado de todo lo celestial. Nosotros entendamos que estamos en una nueva vida rodeado de todo lo celestial. Vivimos como ciudadanos del cielo aquí sobre la tierra. Estamos aquí, nuestros pies están sobre la tierra, pero estamos moviéndonos en el ámbito celestial. Aunque es posible que esta analogía, he dicho, se refiera al bautismo, porque recuerden que en el bautismo nos identificamos con muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Pero igual es una referencia a la vida espiritual que resulta de nuestra unión con Cristo como parte de su cuerpo. Así que vamos a analizar estos pasajes desde el versículo 1 hasta el 4 para que entendamos bien y captemos qué es esa manifestación de los hijos de Dios que está hablando Colosenses 3:4. Bueno, vamos al 1. Dice, Él resucitó y nosotros ya hemos resucitado. ¿Cuándo? Hace 2000 años. Ahora, Pablo no está negando la futura resurrección. En esta analogía de la vida espiritual, está hablando de una resurrección espiritual sin negar la futura resurrección física. Pero dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Aquí el párrafo está guardando una relación con el último párrafo del capítulo 2. Que comienza en el versículo 20. Ahí comienza el último párrafo del capítulo 2. 2:20. ¿Qué dice el 2:20? Dice, si pues habéis muerto en cuanto a los rudimientos de este siglo. Ahora es porque está hablando de su muerte. Luego habla de la resurrección. Así que es un paralelo que está demostrado. Sí pues, solo que el énfasis aquí en el 2:20 es negativo y aquí en la resurrección es positivo, porque en la vida cristiana hay cosas positivas y hay cosas negativas, en el sentido de las cosas positivas las que tenemos que hacer, las negativas las que tenemos que dejar, las que han muerto, esas son las negativas, y las que tomamos con la nueva vida son las positivas. Por la identificación de su muerte, ¿qué hacemos? Nos desconectamos del mundo, del hombre, del humano, del hombre carnal, de la religión humana, de la sabiduría humana. Y ahora nos identificamos con Cristo. Y en esa identificación con su resurrección vienen los aspectos positivos. Nos ponemos ahora en contacto en el mundo de Dios, rodeado de las cosas celestiales, y tomamos decisiones ya de las cosas celestiales. Luego encontramos en el versículo 2, Él ascendió y está sentado a la diestra de Dios y nosotros estamos sentados con Él. Eso está en el versículo porque dice, si puedes haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Dónde está Cristo ahora sentado a la diestra de Dios? Y si nosotros somos su cuerpo, mi pregunta es, ¿y nosotros dónde estamos? Bueno, nosotros que somos el cuerpo de Cristo ya estamos sentados también y rodeados de las cosas celestiales porque somos el cuerpo de Cristo. En esta analogía o comparación es muy hermosa. Se está diciendo que nosotros debemos de buscar cotidianamente entonces las cosas de arriba. Así como Cristo fue arrebatado al cielo, así todo verdadero cristiano que ha resucitado ya ha sido arrebatado espiritualmente hablando, como una comparación a la posición legal de arriba. Es decir, usted es de arriba, no es de abajo. Eso es lo que te está diciendo Pablo. Somos de arriba, no somos de aquí. Y eso no debe de olvidarnos nunca. En tercer lugar, si estamos sentados arriba, debemos ver las cosas que están arriba, no las cosas que están abajo. ¿Qué dice el versículo 2? Dice de esta manera,
poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque estamos rodeados de las cosas de arriba. Está haciendo una referencia que ahora nuestro impulso, el impulso que tenemos y nuestras disposiciones internas tienen que poner todo el énfasis a las cosas de arriba. O sea, nuestra prioridad, mi amigo, mi hermano, debe ser la vida espiritual. Por favor, hagamos eso nuestra prioridad. Pongamos la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. El versículo 3 nos dice que nuestra vida se encuentra escondida en Dios, en Cristo, en los cielos. Ahí no llega a tocarnos nada. Mire, qué es interesante esto. Que quiere decir que nuestra vida verdadera no está aquí sobre la tierra, que la tiene escondida Dios. ¿Y en qué la tiene escondida Dios? Como somos el cuerpo de Cristo y Cristo ya está sentado a la diestra de Dios, nosotros pertenecemos a ese sitio, a ese lugar. Está diciendo el apóstol Pablo, ya estamos sentados y por lo tanto, imagínate, en ese resguardo celestial donde no pueden entrar los ladrones, ni minar, ni hurtar a nosotros, no puede penetrarse hacia nosotros. Por lo tanto, estamos diciendo que nuestra vida está en un lugar, en el lugar más seguro que las cajas de seguridades más cuidadas. En ese lugar no pueden penetrar, está escondida en Cristo. Ahora, el hecho de que está escondida, que aquí va a empezar la analogía que nos va a llevar a aterrizar al próximo versículo. Está escondida, quiere decir, si está escondida, no la pueden ver porque está escondida. No la pueden tocar porque está escondida. No la pueden dañar, nuestra vida espiritual no la pueden dañar porque está escondida en Cristo. ¿Y dónde está escondida en Cristo? Está en Cristo, en su cuerpo, en el cielo. Es interesante eso, pero eso nos va a llevar al siguiente versículo. Pero vamos, miren esto. Hoy gozamos en esta vida nueva en Cristo. Y podemos decir, yo soy cristiano, pertenezco al cuerpo de Cristo. Pero esa vida que tú tienes no la comprenden los hombres. No logran captar por qué actúas como actúas. Porque eres un extraño en esta tierra. Eres el raro. En esta tierra los cristianos somos raros. ¿Por qué? Porque ellos no entienden esta vida, porque para ellos está escondida. Si tú le dices, soy hijo de Dios, ¿cómo vas a ser un hijo de Dios? Tú que eres un come maíz como yo, un come frijol como yo, come pizza, ¿verdad? Para los que comen pizza. Bueno, pero realmente, ¿por qué no lo entienden? ¿Saben por qué? Porque esa vida tuya y mía está escondida para ellos, está escondida en Dios. Cuando Jesucristo venga con sus santos, entonces seremos manifestados con Él en gloria, y esa vida que estaba escondida se dará a conocer. Un apocalipsis, será revelada esa vida que está escondida en Dios. Hasta entonces los hombres no habrán comprendido por qué actuamos como actuamos, porque nuestra vida para ellos está escondida, es un misterio. Todas estas expresiones sí son realidades espirituales. Por ejemplo, estamos muertos en una posición, ya morimos al pecado, ya resucitamos. Es una realidad espiritual y pronto seremos manifestados a todos, y es el momento de la manifestación que es el que queremos saber. ¿A qué se refiere entonces la manifestación de los hijos de Dios? En el próximo versículo, que es el 4, dice así: que cuando sea la segunda venida en gloria, cuando Él se manifieste al mundo, versículo 4, también nosotros vamos a ser manifestados. ¿Por qué? Porque somos su cuerpo, y Él no puede venir solo como cabeza, sino viene su cuerpo. Entonces la segunda venida es la venida de Cristo, pero con su cuerpo, para manifestarse por completo. Es una cosa impresionante lo que está diciendo este pasaje. La segunda venida es un tema que es inefable, infaltable en las epístolas de Pablo. Es mencionado aquí porque Dios no solo nos da vida, sino que nos provee seguridad y nos da esperanza. ¿Cuál es la esperanza? La segunda venida, cuando Él se manifieste. Entonces, esa vida mía que está escondida en Cristo va a ser manifestada. De hecho,
que debemos de hacer para que cuando ese día llegue podamos estar preparados para ser manifestados? ¿Qué debemos de hacer? Bueno, todo el resto de la epístola, de Tesalonicenses capítulo 3 y 4, todo ese resto nos dice lo que tenemos que hacer para que ese día nosotros que tenemos nuestra vida escondida en Cristo, en su cuerpo, nos manifestemos juntamente con Él. De hecho, aquí lo vamos a ver. Hay dos formas de entender este pasaje que vamos a leer, que mantienen la interpretación con el resto de las enseñanzas del apóstol sobre el tema de la segunda venida de Cristo, como le dije, que es la esperanza. Son esas dos interpretaciones? Vamos a leerlo. Dice: cuando Cristo nuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿A qué se refiere? Bueno, hay dos formas de entenderlo. Número uno, están los que piensan o que interpretan que aquí la palabra manifestación, que es fanero, se refiere a la epifanía. La epifanía es cuando Cristo se manifiesta en gloria públicamente para el mundo, refiriéndose así a su manifestación al mundo. La segunda interpretación es que este pasaje, que se entiende que su manifestación o fanero es para la iglesia, por lo tanto se refiere al arrebatamiento, que cuando Él se manifieste y venga a arrebatarnos, entonces ya será cuando seamos manifestados con Él en gloria. O sea, estaremos listos ya, glorificados ya, para manifestarnos en su manifestación gloriosa, es decir, ya en el regreso glorioso. Entonces, vean estas dos interesantes propuestas. La primera es que todo este pasaje se refiere a la epifanía, y la otra es que este pasaje tiene dos partes. Es decir, cuando Él se manifieste para la iglesia y los venga a arrebatar, y cuando los hijos de Dios sean manifestados con Él en gloria, que sería la segunda venida gloriosa en la epifanía. Son dos formas de interpretar este pasaje. Ahora, ambos tienen sentido y vamos a ver cómo poder entender exactamente. Mira, cualquiera de los dos es posible en este pasaje, pero si se refiere al rapto, la cláusula temporal, entonces seremos manifestados, lo que estaría indicando es que su manifestación a la iglesia, si le sigue a su manifestación a la iglesia, le sigue su manifestación en gloria. Y entonces ahí tendríamos dos manifestaciones. Uno, cuando Él se manifieste para venir a buscarlos, a los suyos. Y dos, cuando esos suyos, que ya son transformados, sean manifestados en gloria en la epifanía, en el regreso glorioso. Entonces, ¿qué se está enseñando en realidad en este pasaje? En este pasaje se está enseñando que la vida, pues prácticamente cristiana, no será del todo perfecto aquí. Pero hay que esperar a ser cuando deje de estar nuestra vida escondida en Cristo y sea manifestado a todos los hombres en su regreso, cuando todos puedan ver esa vida, que ahorita no te entienden, que ahora tú dices que eres hijo de Dios, pero pues simplemente ven solo tus errores. Pero en realidad tú sí eres hijo de Dios. Pero ¿qué está pasando? Que esa vida está escondida en Cristo y necesita mantenerse en santidad para que esa vida escondida en Cristo un día también pueda manifestarse. Mire, el mundo no puede ver ahora la vida de un príncipe celestial, heredero de todas las riquezas de Dios, pero que es nada más y que un empleado o un mendigo harapiento como Lázaro. A lo mejor no lo pueden ver, no pueden ver en una pobre viuda, ni en una vieja de piel arrugada por los años y por los sufrimientos. Pero ¿sabes qué? Un día esa vida dejará de estar escondida en Cristo y se manifestará con Él en su regreso, y todos se van a dar cuenta. Eso va a ser muy interesante. El hermano Héctor dice: debemos promover en nosotros el deseo irreprimible de ser como Cristo, juntamente
a la obediencia para vivir en forma aceptable delante de Él. Totalmente de acuerdo, hermano Héctor, totalmente. ¿Por qué? Porque si nuestra vida está escondida en Él, también nosotros debemos de guardarnos para Él. Y si somos su cuerpo y estamos en Cristo, procura que ese cuerpo de Cristo no esté participando de pecados. Totalmente de acuerdo, hermano Héctor. Así tiene que ser. Y un día, si nos mantenemos firmes, esa vida que está escondida en Cristo va a ser revelada a todos con la llegada gloriosa del Hijo de Dios. Así que por lo mismo es tu cuerpo mortal y miserable. Será prácticamente transfigurado. Recibirá la forma de Cristo. ¿Por qué esa forma de Cristo? Porque esa forma de Cristo que está sentado, ese mismo Cristo que está sentado y que tiene un cuerpo glorificado, ese cuerpo glorificado vamos a ser nosotros, el cuerpo de Cristo también, que vamos a ser glorificados, como dice Filipenses 3:20, porque nuestra ciudadanía no está en la tierra, sino en los cielos, de donde esperamos al Señor, al Salvador de Jesucristo, el cual transformará este cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante a la gloria suya de su cuerpo, tal como está en ese cuerpo. O sea, veamos a futuro como si fuera un presente. ¿Por qué? Porque ese cuerpo glorificado que tiene Cristo hoy en el cielo es el cuerpo que en la glorificación nosotros vamos a obtener. Y va a ser manifestado a todos. O sea, seremos semejantes a Él porque le veremos tal cual es. Y esa expresión de Primera de Juan 3:2, que a mí me gustaría que lo señalen, Primera de Juan 3:2, búsquenlo y apúntenlo, Primera de Juan 3:2, porque en ese pasaje de Primera de Juan capítulo 3, versículo 2, donde se nos muestra de esa manera: amados, ahora somos hijos de Dios, sí, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste para nosotros, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. Cuando Él se manifieste, cuando Él se manifieste a la iglesia, le veremos tal cual es y seremos semejantes a Él. Después que Él se manifieste, nosotros, escuchen bien esta parte, primero Él se manifiesta para nosotros. Y cuando nuestros ojos vean a ese Cristo glorificado, ese Cristo resurrecto poderoso, vamos a ser transformados. O sea, la visión beatífica de ese Cristo poderoso nos va a traer un efecto de transformación. Transformará nuestro cuerpo a la gloria de la semejanza suya. O sea, vamos a tener el mismo cuerpo que Él, el cuerpo de resurrección, cuando Él se manifieste para su iglesia. Y después que Él se manifieste para su iglesia, ahora sí, nos toca a nosotros manifestarnos. ¿Cuándo nos vamos a manifestar? Después de todo el proceso de tribulación que va a vivir el mundo. Entonces vamos a estar listos. Lo que el pasaje de Colosenses dice, cuando expresa en el versículo 4, lo voy a volver a leer porque este es un pasaje muy importante que debemos de dominar. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, el arrebatamiento, entonces vosotros, y el entonces que aparece allá está diciendo, ustedes ya, una vez que presencien la manifestación de Cristo en sus vidas, con el rapto, ustedes ya tendrán un cuerpo glorificado. Y ya entonces estarán listos para la epifanía, para regresar con Cristo, porque dice, entonces seréis ya, están listos para ser manifestados con Él en gloria. Es muy claro que aquí Fanerotei habla de la manifestación, es una referencia a su segunda venida como para la iglesia, pero deja una total incertidumbre en respecto al tiempo, porque dice, cuando Él se manifieste. ¿Y cuándo va a suceder? Aquí deja la incertidumbre, que es la doctrina de la inminencia. ¿Cuándo? En cualquier momento. ¿Cuándo? Cuando Él se manifieste. Pero cuando Él se manifieste, en cualquier momento. La incertidumbre es esperanza. Aquí la incertidumbre no es duda. Aquí la incertidumbre es esperanza, expectación. Es estar atento, porque puede ser en cualquier momento. Cuando Él se manifieste, es
esperanza, expectación respecto al tiempo en que puede tener lugar en cualquier momento. Pero especifica, sin embargo, a través de la frase, cuando nosotros seamos manifestados, entonces seréis manifestados con Él en gloria. Miren, primero Él se manifiesta para la iglesia. Después que se ha manifestado para la iglesia, vino a buscar su cuerpo. Entonces, aquí no presenta los eventos que hay, pero ustedes ya los conocen. Pero después de eso, entonces la iglesia estará listo ya para regresar a la tierra y seremos manifestados con Él. Primero Él se manifiesta para la iglesia solo. Véanlo allá, en ese pasaje. Y después seremos manifestados con Él. O sea, así como Él tuvo su manifestación, nosotros vamos a tener en la vuelta de Cristo, en la Epifanía, nosotros también nos vamos a manifestar con Él. Ahí lo dice. Ahora, no podemos manifestarnos con Él en gloria si no regresamos con cuerpo glorificado. Por lo tanto, aquí está implícita la doctrina del rapto. ¿Por qué? Porque tú no te puedes manifestar con Cristo descendiendo en gloria si primero no eres arrebatado. Por lo tanto, este pasaje, vean bien que la primera manifestación de Cristo es por su pueblo. Entonces, esto es impresionante lo que este pasaje nos está dando. Ahora, ¿qué les parece? Si no hay preguntas, abrimos espacio para preguntas, porque acuérdense que así lo estamos haciendo. Abrimos espacio para preguntas de este pasaje. Si hay preguntas, adelante, mis hermanos. Si no hay preguntas, pues avanzamos en el otro pasaje que vamos a considerar. Entonces, ¿cuándo realmente será la manifestación de los hijos de Dios? En la Epifanía. Pero para que suceda la Epifanía, para que los hijos de Dios se puedan manifestar, es necesario que Cristo se manifieste a ellos, los lleve en el arrebatamiento, los transforme, los recompense y pase todos los eventos que tienen que pasar en la casa del Padre y regresen para manifestarse con Él en gloria, en doxa. En la palabra ya quiere decir con resplandor. Y eso es la Epifanía, es la manifestación gloriosa. No es el rapto. El rapto es cuando Él se manifieste para buscar a su pueblo. En la Epifanía no solo se va a manifestar Cristo, nos vamos a manifestar también nosotros con Él, porque esa es la manifestación de los hijos de Dios, la segunda venida. Así que alguien me dice, a ver, ¿qué esperan ustedes? Esperamos el rapto, pero también esperamos la segunda venida, porque la segunda venida será cuando nosotros seamos manifestados con Cristo en gloria. Eso es importante que lo entendamos, y con esto en mente, cuando tú leas los pasajes se va a abrir completamente el panorama espiritual, ¿verdad? Muy bien, entonces se abre el espacio para preguntas, y si ya no hay preguntas sobre este texto de Colosenses capítulo 3, versículo 4, que yo lo veo excelente, ese texto explicado muy bien, pasamos a 1 Tesalonicenses 3:13. ¿No hay entonces, hermano? ¿No hay preguntas sobre Colosenses 3:4? Nos vamos pues a 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 13, que dice de la siguiente manera: para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad, delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Hombre, este es un pasaje súper especial, y lo vamos a ir analizando, porque pues a mí me interesa que nosotros comprendamos. De hecho, ya ustedes saben que 1 Tesalonicenses de por sí, de hecho 1 Tesalonicenses es escrito antes que Colosenses, desde el año 53, ya el segundo viaje misionero, ya se escribe Tesalonicenses, y este pasaje es muy interesante. ¿Por qué es muy interesante? Porque está en Tesalonicenses. Tesalonicenses, en cada capítulo el apóstol Pablo se luce tocando el tema de la segunda venida de Cristo. Y cuando hablo de la segunda venida de Cristo, me estoy refiriendo tanto a su venida con relación a la iglesia, como a su venida con relación al mundo. Hermano Ronald dice una pregunta ahí, pastor: ¿qué haremos luego de la manifestación de Cristo? Es decir, ¿cuál será nuestra función? Muy bien. La manifestación de Cristo es cuando Él viene a manifestarse para la iglesia. En Colosenses capítulo
3, 4 que leímos. Viene por su iglesia, nos transforma, nos lleva a la casa del Padre. Somos recompensados, nos lleva a la casa del Padre, rodeamos al Cordero, en tanto están los juicios sobre la tierra. Después de ese periodo de juicio que se llama la gran tribulación en la tierra, y nosotros allá arriba adorando a Dios y siendo testigos, porque vamos a estar diciendo, digno es el Cordero, porque con tu sangre nos has redimido para Dios. Vamos a estar allá arriba diciendo. Luego de eso, bajamos, Él se manifiesta al mundo juntamente con nosotros, y vamos a reinar con Cristo sobre la tierra. ¿Por qué sobre la tierra? Estoy diciendo sobre la tierra, porque no en la tierra, porque en la tierra van a estar los milenialistas que entren al milenio con cuerpo natural, pero nosotros ya tendremos cuerpo glorificado y estaremos reinando en la Nueva Jerusalén, que es la ciudad cuadrada, la ciudad que menciona Apocalipsis, donde estaremos sirviendo a Dios como un reino de sacerdotes, es decir, al servicio de Dios, trayendo las oraciones como lo hacen también los ángeles, y vamos a tener funciones de gobierno también. Eso es a grandes rasgos lo que va a suceder, mi hermano Ronald. Hermano Joy Salgado dice, de gran bendición, pastor, hay muchísimas cosas que con solo leer no pudiéramos entender, y gracias a Dios que usted es el medio para conocer más a fondo de estos temas. Gracias, mi hermano. En este caso es muy interesante ver cómo en un versículo, hermano Joyce, en un versículo encontramos el rapto, que es su manifestación a la iglesia, y encontramos la epifanía, que es la segunda venida en gloria. Pero aclaro, estas son dos etapas del mismo programa que se llama la segunda venida. ¿Por qué se le llama segunda venida? Porque el programa es su venida como rey. Su venida como rey. ¿Por qué su venida como rey? Porque la primera venida fue su venida como cordero, como siervo. La segunda venida es como león porque habla de su capacidad real. La primera venida fue como cordero, fue como siervo para morir, y ahora vendrá como rey, es decir, como león. Comienza con relación a la iglesia y luego con relación a Israel y al mundo. Eso es importante entender esta diferencia, pero en una viene por su pueblo y en otro viene con su pueblo. Y eso es lo que vamos a ver precisamente en este momento del análisis que vamos a tener en el versículo que es 1 Tesalonicenses 3:13. Entonces entramos, y yo le estaba diciendo que Tesalonicenses, en cada capítulo Pablo habla el tema de la segunda venida e incluso el tema del rapto. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 10, dice así, de 1 Tesalonicenses 1:10, dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. En ese pasaje está hablando de que cuando Él venga a buscar a su iglesia, nosotros estamos esperando al Señor Jesucristo de los cielos, que nos va a librar de la ira venidera. ¿Y cuál es la ira venidera o la ira escatológica, erjomai? La ira que viene es precisamente la ira del Cordero. Él viene a librarnos de esa ira del Cordero para que estemos de pie delante del trono de Dios. Ese es el primer pasaje. En el capítulo 2 también se nos menciona del rapto. 2:19 al 20 dice así, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Allí la palabra parusía, venida, tiene que ver con su venida con relación a la iglesia. ¿Por qué? Porque allá en la relación que se está hablando del Señor Jesucristo en su venida es de recompensa. Porque ante el juicio, ¿qué juicio? El juicio del tribunal de Cristo de recompensa. Es allí, ante el juicio de recompensas, donde solo los santos se van a levantar en ese juicio. Es ahí donde va a ser recompensado el apóstol Pablo. Dice, no lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida. Por lo tanto, no está hablando del mundo, está hablando de la iglesia cuando venga con relación a la iglesia, el rapto. En capítulo 3, que es el que leímos también, se menciona este pasaje que hablamos
de la venida del Señor Jesucristo con todos sus santos. En el capítulo 4, versículo 17 es muy conocido. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Vean, también se habla del rapto. Y en el capítulo 5 también se habla del rapto, porque dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor viene como ladrón en la noche. Y bueno, pues ya viene toda la lista que allá aparece, y de hecho dice allá que Él viene también para librarnos, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación. Y ahí la palabra salvación es el rapto, porque vamos a ser salvados de ese desastre que se avecina sobre el mundo. Entonces vemos que en todos los capítulos de 1 Tesalonicenses nos habla del rapto de la iglesia o de la segunda venida. Pero estoy en el capítulo 3 y a mí me gustaría que captemos esta frase que habla ese capítulo 3 de Tesalonicenses 3, 1 Tesalonicenses 3, 12 y 13. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que seáis afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Y aquí viene un tema muy, pero muy interesante, porque uno pregunta, a ver, por fin, si Él va a venir con todos sus santos, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Vamos nosotros los cristianos a esperar al Señor Jesucristo que venga con todos sus santos? ¿A qué santos está haciendo referencia? ¿Dónde van a aparecer esos santos? ¿Serán los ángeles? Bueno, en este pasaje realmente no nos está diciendo que esperemos a los santos, que los santos van a venir con Cristo en el arrebatamiento o en la segunda venida. ¿Qué está diciendo el pasaje? ¿Los santos ángeles? Bueno, para hablar de esa espera de la venida del Señor Jesucristo en el rapto, está 1 Tesalonicenses 1:10, donde se dice que esperar de los cielos al Señor. ¿A quién esperamos? Al Señor, no a los santos, esperamos al Señor. Entonces, donde se dice que el propósito de su venida por la iglesia es para librarnos de la ira escatológica. Bueno, pues aquí viene la pregunta, porque este es un pasaje muy precioso. La frase clave aquí es donde dice con todos sus santos. Él va a venir con todos sus santos, que es un tema muy discutido en la comunidad de traductores, pero en esta ocasión yo les voy a dar mi apreciación del versículo 13. Este versículo 13 debe de ser estudiado en contexto anterior, donde Pablo expresa su deseo de visitarlos y verlos reparar sus deficiencias, como lo dice en el versículo 10, cuando les dice, orando a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día, con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta de vuestra fe. Ahora, es importante ver que allí lo que él está diciendo es que él estaba orando para que el Señor haga crecer y abundar en amor a ellos. Ahora, en este versículo 13, les expresa el objetivo de esa visita y de esa oración. ¿Cuál era la oración? Para que sean consolados sus corazones irreprensibles en santidad, que es la santidad que hemos hablado antes. Ya nuestro hermano compartió algunas frases muy lindas, nuestro hermano de Mérida. No se dice nada de esperar a los santos, como si se refiriera a los santos ángeles, porque en este caso nosotros, la iglesia, estuviéramos esperando al Señor y a los santos ángeles. No se dice eso. El texto está hablando de mantenernos en santidad, porque debemos aparecer delante de Dios y el Padre escuchen esto, es importante que entendamos eso, en la parusía, es decir, en su venida, que la palabra ahí venida es parusía, que quiere decir presencia con. Eso significa parusía, presencia con. La palabra que traduce aquí venida significa presencia con. Es mencionado también en 2:19, en 4:15 y en 5:23. La parusía de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos.
su aparición con todos sus santos. Debemos notar algunas cosas interesantes que a mí me gustaría hacer sobresaltar para que entendamos esto. Número 1, la parucía del Señor es su presencia, no es solo su venida, sino todo lo que dura su presencia. Eso es lo que es la venida del Señor Jesucristo. Espero que si ya regresó la transmisión, porque me está diciendo que se cortó. Bueno, ya estamos, no se ha cortado. Me dicen que se había cortado la transmisión. Pues ahí ténganos paciencia, nos dicen hasta dónde llegó para que podamos continuar. Pero estoy hablando de la parucía, ¿verdad? La parucía es su presencia con. Cuando decimos parucía, por ejemplo, la palabra ausencia. Fíjate, la palabra parucía es presencia. La palabra ausencia es aparucía. Aparucía, ¿qué quiere decir? La palabra a quiere decir no parucía, es la ausencia. Y parucía es presencia. Ahora, ¿qué es presencia? Es más que llegada. Porque cuando tú llegas, dice el hermano Ronald, está bien la transmisión, gracias hermano Ronald. Cuando tú llegas, eso se acaba la venida. Pero la palabra parucía no se acaba cuando llegas. Tu parucía es tu presencia dura. Aquí no se ha cortado, dice nuestro hermano Héctor. Gracias hermano Héctor por confirmar. La palabra parucía quiere decir tu presencia durante todo el tiempo en el que tú estás, hasta que te vas, hasta que te retiras. Eso es tu presencia. La palabra entonces parucía es presencia más que llegada. Llegada incluye a la parucía, pero parucía es más que solamente llegada. Es todo lo que dura tu presencia. Esto es importante porque entonces es un concepto lineal, no vertical. No es como la venida que es viene y se acabó. No, es lineal. Por lo tanto, la parucía es todo ese proceso de su venida. Así que tiene un inicio, tiene un desarrollo y tiene un final. Eso es la parucía. Tiene un inicio, un desarrollo y un final porque es algo lineal. No es algo vertical en el que vienes y se acabó. No, es presencia. En los diversos pasajes Pablo lo usa de un modo distinto para referirse ya al inicio de la parucía, ya al desarrollo o ya a su final. Por lo tanto, esto nos debe tener en cuenta que cuando lees tú la palabra venida y es la palabra parucía, debes de preguntarte a qué se está refiriendo. ¿Al inicio de esa parucía? ¿Al desarrollo de esa parucía? ¿O al final de esa parucía? Es importante entenderlo porque así es como es la segunda venida de Cristo. Tiene un inicio, tiene un desarrollo y tiene un final. ¿Ya entendemos ese concepto? Pues vamos a ver, número 2. Debido a lo anterior explicado, se debe definir el uso que se le está dando a la palabra parucía, presencia, en este pasaje. ¿A qué momento de la parucía está aludiendo este pasaje? Hay dos propuestas entre los estudiosos bíblicos y aún entre los dispensacionalistas acerca de a qué momento se está refiriendo este pasaje. Algunos sostienen que, bueno, ambas posiciones no son contradictorias. Dice Trinity Flores Altísimo, saludos desde Tijuana. Está congelada la imagen, solo se escucha. Qué lástima, verá, vamos a ver si se logra activar, pero no importa, hermano, no importa ya, si logran escuchar, es una bendición, ¿verdad? Esperamos que esto se nos pueda componer. Vamos a tratar de terminar toda la exposición para ver si podemos acabar con esto, ¿verdad? Miren, aún dentro de los dispensacionalistas hay posiciones encontradas, pero ninguno contradice al rapto pretribulación. Fíjense, vamos. Número 1. También dice Emi de Slim. Saludos desde Ciudad del Carmen, Campeche, también para usted. Saludo, mi hermana. Ya estamos hablando de 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 13. Ya explicamos el de Colosenses 3:4. Pero vamos ahora en este pasaje. La primera interpretación es que parucía aquí se refiere a la etapa final con relación al mundo e Israel, es decir, a la epifanía o manifestación gloriosa. Gracias, hermana. Lástima que lo que es la imagen, ahí me dicen que está congelada, ¿verdad? Es una lástima, pero no importa, con que se capte bien el audio, ¿verdad? Es todo.
La segunda interpretación es que se refiere al inicio de la parusia, es decir, la parusia comienza con el harpazo, con el rapto. Bueno, los que interpretan que se refiere a la segunda etapa, la interpretación del significado de este versículo en esta perspectiva sería esta. Pablo, si se está haciendo referencia al final de la parusia, es decir, a su segunda venida, dice allá, entonces es mi Facebook, pastor, que está fallando. Algunos me dicen que la imagen está congelada, Joyce, así que puede ser el Face igual, puede salir y entra de nuevo a ver qué tal se recepciona, ¿verdad? Miren, aquí los que dicen que se refiere a la epifanía o manifestación gloriosa, es decir, a la parte final de la parusía, pues lo que están diciendo es que esta interpretación significaría que Pablo se está refiriendo a la fase final de la parusia en la que debemos aparecer con él irreprensibles en santidad juntamente con Cristo cuando él baje. Entonces, por eso dice, delante de Dios nuestro Padre en la parusia, es decir, en ella, en la parusia debemos de aparecer con él. Tenemos una responsabilidad ahí activa, no pasiva. Es decir, que allá nosotros también vamos a participar de esa parusia, según esta perspectiva. Participaremos por este motivo. Se nos pide que afirmemos irreprensible nuestra vida en santidad para ser partícipes junto con, ahí la palabra es meta, que somos compañía, para acompañar a Cristo, nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, si esa interpretación es correcta, lo que se está refiriendo es que primero tuvo que haber venido a buscarnos para que luego descendamos juntamente con él. El adverbio irreprensibles aquí no se relaciona ante los hombres, sino irreprensibles, como en Filipenses 3:6, ante Dios el Padre, y por lo tanto es juntamente con Dios, o sea, como diciendo, para que tengamos el privilegio de bajar juntamente con Dios cuando Él venga en su segunda venida, el Señor Jesucristo, en la fase final de la parusía de su Hijo, cuando participaremos y nuestra salvación será dado a conocer públicamente a todos, como lo menciona 2 Tesalonicenses 1:10. 2 Tesalonicenses 1:10 habla de esto, que será dado a conocer nuestra salvación en la epifanía. En esta interpretación, los santos que vienen con él, que son mencionados allá, serían los que ha arrebatado previamente. Y entonces aquí cuando dice en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos, esos santos seríamos nosotros los que previamente habríamos sido arrebatados. Eso es una interpretación muy interesante y que en cierto momento también lo compartí. La segunda interpretación de este pasaje, cuando habla de con todos los santos, sería esta, que la parusía aquí se refiere al rapto o a la etapa inicial de la parusía con relación a la iglesia, es decir, el harpazo. Ahora, el apóstol, si fuera así, estaría orando por los creyentes y explica lo relacionado con la iglesia en su parusía, es decir, el inicio de ella, el harpazo de la parusía. ¿Por qué? Porque la otra parte sería con relación al mundo e Israel. Así que él está diciendo que debemos mantenernos irreprensibles y en santidad hasta ese momento cuando nos presentemos delante de Dios, que ve los corazones. Mismo espíritu de la exhortación juanina, de que permanezcamos cuando Él se manifieste, no nos alejemos de Él avergonzados en el juicio de los creyentes, en el juicio de obras, en el juicio bimá, que está en 1 de Juan 2:18. Ese mismo pasaje sería como su paralelo. Este contexto se compara con 1 Tesalonicenses 2:19, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Y que claramente ese pasaje de 1 Tesalonicenses se ve que se refiere al día en que Cristo vendrá por su iglesia, cuando Él dará las recompensas para su iglesia. Y eso está acorde con 1 de Corintios 3:13 al 15, 2 de Corintios 5:10, Filipenses 1:6. En este caso, los santos que vienen con Él serían los muertos en Cristo,
O sea, todos los que han muerto en Cristo durante todo el periodo de la dispensación de la gracia vendrían con Él. Y ahí cuando dice que en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos, serían los santos que han partido y a ellos los va a traer para que suceda el arrebatamiento. Sería en ese caso ese pasaje, el anuncio de ese pasaje. Por lo tanto, esa es la misma enseñanza de 1 Tesalonicenses 4:13, que dice que cuando el Señor venga, va a venir los muertos en Cristo, los va a traer. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así mismo traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Y esos santos serían a los que hace referencia. Ahora, ¿por qué creo que aquí todos los santos no se refiere a ángeles? Esto es importante. Esta frase que voy a discutir es muy importante. ¿Por qué no se refiere a ángeles? ¿Por qué en 1 Tesalonicenses 3:13 santos aquí son humanos? Esa es mi perspectiva, es mi óptica. ¿Por qué razón? Porque yo tengo 5 argumentos para creer que son humanos y no ángeles. El primer argumento es que desde el Antiguo Testamento la frase santos, sin especificar, óigalo bien, cuando se usa la frase y a sus santos sin especificar, se refiere a seres humanos. Por ejemplo, en Daniel 7:22 se dice que fue entregado el reino a los santos. Sin especificar que santos son humanos. Cuando especifica santos ángeles, entonces sí está hablando de los ángeles. Pero cuando no se especifica, se está refiriendo a los seres humanos. Y aquí no se especifica. Acá dice la venida de nuestro Señor Jesucristo por todos sus santos, o con todos sus santos. En 2 Tesalonicenses 1:7 y Marcos 8:38, al referirse a los santos ángeles o a los ángeles de su poder, los especifica claramente. No les llama santos a secas. De hecho, en Marcos se le llama santos ángeles, pero de ese modo nunca se le menciona a Pablo para decir santos sin mencionar a los ángeles. El apóstol habla de ángeles de su poder cuando van a mencionar a los ángeles, pero aquí realmente no se menciona ángeles. Es importante entenderlo. En tercer lugar, la inclusión de seres humanos en la frase con todos sus santos lo respalda el exégesis de otros pasajes del Nuevo Testamento, como Mateo 27:52 al 53, donde se habla de santos. Primera de Corintios 15:23 de la resurrección de los santos. Efesios 4:8 cuando se habla de los santos, edificación de los santos. Colosenses 3:4 cuando se menciona a los santos. Por lo tanto, esos se refieren a seres humanos. ¿Qué hace la acepción para decir que Jesucristo vendrá con todos sus santos? Se refiere a ángeles, si no especifica que son ángeles. En cuarto lugar, el apóstol usa el término santo en esta misma epístola solo con relación a los santificados. De hecho, él está hablando de los santificados aquí en esta epístola, es decir, humanos, no ángeles santificados, eso no hay. Sino que cuando se habla de ángeles no son santificados, sino que son santos ángeles. Es muy claro. En sus otras epístolas también usa el mismo sentido de santos, tanto en Romanos como en Corintios y en otros pasajes donde habla de los santos. Usted haga una lista y estudie cuando habla de los santos a quiénes se refiere. ¿A ángeles? No, se refiere precisamente a humanos. Por lo tanto, en este pasaje se está refiriendo a humanos. Así que cualquiera de las dos interpretaciones, si este pasaje se refiere a la epifanía de Cristo viniendo con esos santos humanos glorificados, o si sería la epifanía, su regreso, primero tuvo que venir a buscarlos y transformarlos y llevarlos con él. Pero si se está refiriendo aquí al harpazo, su venida con todos sus santos serían esos santos que fallecieron durante todo el periodo de la gracia. Así que note bien cómo este problema está muy claramente resuelto en estos pasajes que están hablando de el arrebatamiento de la iglesia. Por lo tanto, no hay dónde perdernos, no hay dónde confundirnos. Muy bien. Vamos a dar la última sección de preguntas. Inmediatamente después ya vamos a dar por concluido ya esta explicación que estamos hablando, la manifestación de los hijos de Dios. Dejo claro
que Cristo se va a manifestar. Una cosa es la manifestación de Cristo a su iglesia y otra cosa es la manifestación de Cristo al mundo, cuando nosotros también seremos manifestados con Cristo al mundo para que sea revelado a todos quién es su verdadera iglesia y quién es su cuerpo, que está escondido en Cristo y que el mundo hoy no le puede conocer porque está escondido en Dios. Así que dejamos lugar entonces, a ver si hay preguntas. Dejamos lugar, pero si no hay preguntas, pues vamos a ir concluyendo. Entonces, a mí me gustaría que quede muy claro estos pasajes, porque a veces son pasajes con los que nos hemos tropezado y dice, a ver, esto nos rascamos la cabeza, ¿a qué se refiere? Se refiere al rapto, se refiere a la segunda venida de Cristo. Y ya vimos que la palabra parusía no solamente es venida, es presencia con. Esto es importante, ¿verdad? Pero aquí hemos visto también, hermanos, que todos los pasajes calzan con el arrebatamiento de la iglesia. Es una doctrina que no puede ser negociada, que no puede ser separada y que no puede ser confundida. Así que dejamos, si no hay preguntas, dice el hermano Ronald, más claro no lo podría encontrar en ningún otro lugar. Muchas gracias, pastor, Dios lo bendiga. Gracias, hermano Ronald. Le agradezco sus palabras y de verdad me siento satisfecho. ¿Por qué? Porque si, miren, alguien dijo allá, si cuando tú explicas algo lo logra entender tu abuelita, bueno, pues ponte por servido, porque sí lo explicaste bien, ¿no? Y yo creo que si ustedes, hermanos, entendieron, yo me doy por servido, porque esta es mi labor. No quisiera haber perdido tiempo, sino que sea un tiempo fructífero, un tiempo de mucha bendición para todos ustedes. Gracias. Entonces ya hemos visto dos pasajes que nos hablan de la manifestación de los hijos de Dios. Para que suceda la manifestación de los hijos de Dios, primero Él tiene que venir a buscar a sus santos. Así que la venida por sus santos es el rapto, y la venida con sus santos es la epifanía o su regreso glorioso. Eso es parte de la segunda venida. No es lo mismo que se aparezca a buscar a sus santos a que venga con sus santos. No es lo mismo, ¿verdad? Así que esto ya lo hemos visto. Y para mí ha sido un privilegio estar con ustedes. Que Dios me lo bendiga. También a Gesser, que va a reproducir este programa. Dios lo bendiga. Un abrazo para todos. Y bueno, pues nada más nos queda un último y final programa que ya estaremos compartiendo próximamente. Tan pronto tengamos un tiempecito. Saludos.